Como siempre, comenzamos con una oración. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, Señora de todos los pueblos, Dama blanca, Reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bueno, pues vamos a pasar a qué pasó 2 meses después, cuando muere el Papa, y viene a ver si puede entregar o no puede entregar, si se puede hacer algo o no se puede hacer nada, con Juan Pablo I. Cuando el arzobispo Gañón salió del ascensor, se encontró con el cardenal Villot muy apagado. Esto es, pues, con un segundo intento de entrega de aquellos volúmenes. Al igual que la vez anterior, le recibe en el último piso del Palacio Apostólico el cardenal Jean Villot. Han pasado, pues desde probablemente 4 meses, no mucho más. Recorrieron el pasillo de uno a otro lado, pero a diferencia de lo que ocurrió hace 4 meses, la conversación de esta mañana fue mínima. Cuando llegaron al apartamento papal, los 2 guardias suizos se pusieron firmes y saludaron con un crujiente taconeo. Villot abrió y sostuvo la puerta para Gañón y luego siguió ligeramente por detrás. Arzobispo Gañón, llamó el nuevo papa desde el otro lado de la larga habitación. Buenos días, su excelencia, dijo, y se puso de pie para saludar a su invitado. La famosa sonrisa, ahora dirigida directa y únicamente a él, hizo que Gañón fuera profundamente consciente de que estaba en presencia del vicario de Cristo. Aunque en Edouard Joseph Gañón no había falso orgullo por ningún lado, se sintió profundamente humilde por la sinceridad y la calidez del hombre dueño de esa sonrisa acogedora. Se acercó a él y besó el anillo del pescador, y el pescador le invitó a sentarse en la silla que tenía frente a él. El cardenal Jean Villot preguntó al Papa si había algo más que pudiera necesitar. El Papa Juan Pablo respondió amablemente que no, y Jean Villot desapareció obedientemente. Jean Villot murió de cáncer de pulmón un mes después. Y fue sustituido por Casaroli, el otro que quiso entrar. Pero bueno, eso será cuestión de decirlo dentro. Albino, Luciani y Gañón no se conocían muy bien, pero se habían encontrado varias veces. Su respeto mutuo se veía reforzado por la gran admiración que sentían por Giovanni Benelli, quien, como era de esperar, ya había hablado mucho y bien de cada uno de ellos al otro. De hecho, el Papa Luciani y Gañón sentían que se conocían desde hacía años. Así son las primeras chispas de la amistad. Antes de entrar en materia, el Papa Juan Pablo hizo saber al arzobispo Gañón que compartía plenamente las apresiones de Pablo VI, que el humo de Satanás ciertamente había entrado en la Iglesia, y ahora, en un grado muy real, la estaba asfixiando, que muchos de los jerarcas, sacerdotes y religiosos estaban pasando una crisis de fe. El Papa Juan Pablo expresó su profunda gratitud al visitador apostólico por los 3 años de dedicación y laboriosidad que puso en la delicada investigación. ¿Es cierto lo que hemos oído? ¿Que los vándalos irrumpieron en sus habitaciones y oficinas por esta investigación? ¿Que recibió amenazas de muerte?
¿por qué no solicitó alojamiento dentro de la Ciudad del Vaticano? Santo Padre, por seguridad, para su protección personal. Santo Padre se rió. ¿Salir de la sartén al fuego?, preguntó. Con todo respeto, Santo Padre. Gañón no pudo borrar del todo la sonrisa de su cara. Esos sinvergüenzas, los que saquean habitaciones y amenazan vidas. Miró directamente al Papa. ¿Dónde cree que viven? El rostro inocente de Juan Pablo registró simultáneamente incredulidad y credulidad. —¡Madonna Santa! —exclamó. No, no —Gañón negó con la cabeza—, estoy bien donde estoy, Santo Padre. Vivo a 2 puertas de un acusado de terrorismo palestino y me siento mucho más seguro allí de lo que creo que su santidad se siente aquí. Palabras proféticas, como ahora veremos. Todo el comportamiento del pontífice cambió visiblemente. Apenas se detectaba un rastro de sonrisa y concentró más su atención en los comentarios y observaciones del visitador apóstol. Se desabrochó 3 botones de la sotana y sacó del bolsillo del chaleco 2 hojas de papel dobladas con notas escritas a mano. Luego acercó varias hojas en blanco y aclaró la voz. Como su excelencia puede imaginar, hay una serie de temas sobre los que nos han aconsejado que le escuchemos a puerta cerrada. Comenzó, obviamente siguiendo las instrucciones de Benelli al pie de la letra. 3 de estos asuntos nos gustaría abordarlos de inmediato. Por supuesto, Santo Padre. En primer lugar, se han formulado acusaciones muy graves en contra de varios miembros de la curia. Yo mismo he visto una lista de nombres y he escuchado estas acusaciones desde hace 2 o 3 años. Mis preguntas directas a usted son: ¿hay algo de cierto en estas acusaciones? Si es así, ¿sabe quiénes son y cuántos son? Y de nuevo, si es así, ¿puede justificar estas afirmaciones con pruebas verificables? Preguntó y cogió lentamente uno de los bolígrafos que tenía a su disposición. Gañón levantó su bolsa de libros de cuero negro, la colocó sobre el escritorio, la abrió y sacó 3 tomos. Explicó brevemente cada uno de ellos. El más grueso contenía una historia cronológica de su investigación, con resultados significativos obtenidos de cientos de entrevistas persona a persona, departamento por departamento. Un tomo más delgado contenía documentación pertinente. El tomo más delgado de todos contenía su conclusión y sugería las medidas que debían tomarse para remediar los problemas más graves, que, como el propio Gañón aclaró con precisión, he descubierto, o con el permiso de su santidad, desenterrado. El arzobispo abrió el volumen central por una de las varias pestañas que sobresalen y giró el tomo de cara al Papa. Los ojos de Juan Pablo se movieron al escudriñar las 2 páginas. Por lo demás permaneció inmóvil y en silencio. Gañón se preguntaba: ¿sabía que tenía la boca abierta? Documento 41. El arzobispo interrumpió la muda quietud del pontífice y colocó su dedo índice en la parte superior de la página. Su eminencia, el cardenal Sebastiano Bayo, documento 42. Su excelencia, el obispo Aníbal Bugnini. Las 3 páginas siguientes contenían testimonios de acompañamiento sobre la veracidad de los documentos. Cuando el Papa Juan Pablo terminó de leer, miró a Gañón con gran seriedad. ¿Cómo hemos llegado a estos documentos? Ambos fueron obtenidos a través de sus eminencias los cardenales Dino Staffa y Silvio Odi. El cardenal Staffa murió el año pasado, pero en 1975 el entonces secretario Benelli se puso en contacto conmigo y me pidió que me reuniera con Staffa en persona. Lo hice
Por supuesto, y escuché todo lo que el buen hombre tenía que decir. Incluso antes de que el cardenal Staffa se pusiera en contacto con Benelli para hablar de este material, había pedido a los agentes especiales de la Interpol que investigaran estos documentos. Estos informaron a los 6 meses que eran auténticos. El cardenal Staffa, junto con el cardenal Oddi, que habían realizado su propia investigación, llevaron los documentos al Santo Padre. Ciertamente el cardenal Benelli puede darle un informe mucho más detallado de todo el asunto si lo desea. Él, y no el cardenal Villot, estuvo presente en esa reunión con el Papa Pablo VI, Staffa y Oddi. ¿Obispos masones?, preguntó Juan Pablo. Bueno, usted es un abogado canónico. Miró a Gañón, pero no terminó el pensamiento. No tuvo que hacerlo. El arzobispo lo hizo por él. Cualquier católico, laico o clérigo que entre en la masonería incurre en excomunión automática. Canon 2335, citó. Excomunión. Juan Pablo murmuró la horrible palabra, para poner la salvación de sus almas en tal. Por terrible que sea, Santo Padre, intervino el Gañón, mucho peor es el daño que estos dos hombres han infligido a la Iglesia de Cristo. El arzobispo Bugnini dirigió las reformas litúrgicas después del concilio, yendo mucho más allá del mandato de los padres conciliares, creando de hecho nuevos ritos litúrgicos y sacramentales. Invitó a eruditos protestantes para que participaran en la renovación de la liturgia romana, una renovación que parece más bien una reinvención. La experimentación litúrgica ha sido desenfrenada, haciendo un juego de los ritos más solemnes de la Iglesia. Y él presidió esta revolución. Somos conscientes, dijo el Papa en voz baja. Pero el arzobispo Bugnini ha sido destituido, añadió, con cierta debilidad. Es cierto, ya se han hecho cargo del arzobispo Aníbal Bugnini, exsecretario de la Sagrada Congregación para el Culto y orgulloso arquitecto del Novus Ordo Mise, la llamada Nueva Misa, técnicamente, sí. En cuanto al cardenal Bayo, su santidad, Gañón se adelantó. Aquí tiene a otro hombre muy peligroso que defiende los ideales masones. No, Santo Padre. Gañón se detuvo bruscamente. No es un hombre muy peligroso que defiende los ideales masones. No. Como demuestran las pruebas, un obispo que por su asociación con la masonería está excomulgado de facto y sigue vetando y nombrando a todos los obispos católicos del mundo. La gravedad de permitir que Sebastiano Bayo, cardenal y masón, continuara como prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos era simple y completamente intolerable. Casi él solo, el hermano Sebastiano, como se le llamaba en la documentación, había elegido a los líderes católicos de todo el mundo desde 1973, con casi 6 años. Finalmente el Papa Juan Pablo rompió largo y reflexivo su silencio. ¿Sabe, Excelencia? El cardenal Benelli insiste en que me enfrente a Bayo. Dice que la única manera de librarse de un buitre es mostrarle una percha más alta. No sé si le sigo, Santo Padre. El cardenal Benelli sugiere que nombre a Bayo para Venecia. La sorpresa de Gañón se manifestó. ¿Venecia? ¿Intentar llenar sus zapatos? ¿Dice que es una sugerencia del cardenal Benelli? El Papa venía de la diócesis de Venecia, había sido el cardenal de Venecia. Dice que es la única manera que el cardenal Bayo se vaya tranquilo.
Teniendo en cuenta todos los años de comprobación de antecedentes, informes y archivos personales sobre sacerdotes y obispos que han llegado a manos del prefecto con el fin de nombrar obispos, al cardenal Benelli le preocupa que su hermano cardenal esté en una posición única para chantajear a cualquier número de personas importantes y claves. ¿Me está pidiendo mi opinión sobre esa sugerencia, Santo Padre? Lo estoy haciendo. Sabe a qué nos enfrentamos. Conoce al hombre. Ya sabe lo delicado de la situación. Después de un momento de reflexión, el arzobispo Eduard Gagnon habló con moderada reserva. Sí, si el cardenal Benelli dice, mándelo a Venecia, entonces lo enviaría a Venecia. Además, si el cardenal Benelli me dijera que yo mismo me enfrente a él y le entregue sus papeles de salida, entonces le diría a dónde ir y el camino más rápido para llegar allí. En otras palabras, Santísimo Padre, usted, Papa Juan Pablo, debe enfrentarse al mal en persona. Usted, Papa Juan Pablo, debe librar a Roma del mal. Eso, mi querido hermano, es exactamente lo que temíamos que dijeras, respondió, logrando reunir solo una media sonrisa. Que Dios se apiade, añadió en voz baja. ¿Está preparado su santidad para un cambio de escenario?, preguntó Gagnon. El mundo de las finanzas del Vaticano espera. Debo advertirle, Santo Padre, que esto, como todo lo demás, también requiere su atención urgente. Debo advertir además que las finanzas del Vaticano, como casi todo lo que he encontrado en estos últimos años, no es ajeno a la masonería. De hecho, han tenido un gran control sobre la Iglesia. No es de extrañar, querido hermano, que nuestro predecesor de feliz memoria retrocediera al oír todo esto. La verdad es, Santo Padre, que ha heredado una Iglesia en la confusión terrible. Aunque la situación es grave, puede y debe ser abordada ahora. Tengo la esperanza de que su santidad, con el cardenal Benelli como secretario de Estado, para ayudarle, pueda ocuparse de esto. Todavía hay tiempo. Se puede hacer. Que Dios nos ayude, rezó el Papa. Apenas había retomado mi lugar al volante, ya ha salido de esa audiencia, vuelve al chofer que está escribiendo este libro. Cuando lo miré y pregunté a bocajarro en español y contestó, tenemos mucho que agradecer. El Todopoderoso nos ha hecho el bien de enviarnos al hombre adecuado para estos tiempos difíciles. ¿Me pregunta cómo ha ido, don Carlo? Le diré, el Santo Padre en persona y la audiencia fueron más de lo que me había atrevido a esperar. Y créame, en relación con todo este asunto y esta importantísima audiencia con el nuevo Papa, me atreví a esperar mucho. La confianza mutua fue inmediata, casi palpable. Respondí a todas sus preguntas con la mayor claridad posible. Él escuchó con algo más que sus oídos, muchacho. Escuchó con su corazón, escuchó con su alma católica. ¡Wow! ¿También ha ido? Créame, sí. ¿Qué clase de hombre es el nuevo Papa? Santo y sabio, contestó. Estuvo de acuerdo consigo mismo. El Papa Juan Pablo y el cardenal Giovanni Benelli son exactamente lo que la Iglesia militante ha estado esperando y rezando durante 2 décadas. Están en condiciones de eclipsar al Santo Papa Pío X y a Merry del Val, su talentoso y capaz secretario de Estado. Nunca había visto al arzobispo Gagnon tan exultante, tan absolutamente satisfecho con la vida. Casi irradiaba alegría. El dominio completo de la congregación de obispos está a punto de ser liberado.
Luego se volvió, vio y me miró. ¿Sabes? Casi siento pena por Buñini. Qué tragedia para un hombre perder su alma, que tenga que pagar esa penalidad. ¿Y para qué? Nunca lo entenderé. Al menos espero no poder hacerlo nunca. Y habló más suavemente para sí mismo. Y desde tan lejos tener que ver cómo se desmorona y se desintegra aquello por lo que vendió su alma. Claramente aquí estaba equivocado en aquella predicción. No se ha desmoronado toda aquella reforma litúrgica. La reforma Buñini es la antesala de la desacralización que supondrá la supresión del sacrificio perpetuo y la segunda abominación de la desolación. Quiere decir que le faltaba conocimiento de escatología al arzobispo Gañón. No sabía, creía que ya se iba a acabar, creía que ya era todo, iba a ser feliz, arreglado, tal. Pues no, estamos en esa película todavía. Albino Luciani ahora va a por Baggio. Había sido siempre un hombre de oración. Mucho antes de su ordenación sacerdotal, tenía la disciplina de comenzar cada día con el oficio divino y la meditación. Tras su ordenación en 1935, a ese amanecer de oración le seguía usualmente la misa. Esa mañana, sentado ante el sagrario, había pasado 1 o 2 días desde la visita de Gañón, el Papa esa mañana, sentado ante el sagrario en la silenciosa tranquilidad de su capilla privada, el Papa Juan Pablo no podía mantener su mente centrada ni sus pensamientos organizados. Una batalla interior con decenas de peleas recurrentes invadía cada una de sus piadosas intenciones. La inestimable experiencia de Benelli, sus sinceras charlas de motivación, sus claras indicaciones, junto con los detallados resultados de la investigación curial de Gañón, sus observaciones personales y sus ánimos para seguir adelante, reforzaron sin duda la determinación del Papa. Sin embargo, cuanto más se acercaba el temido encuentro cara a cara con el cardenal Sebastiano Baggio, más aumentaba su malestar. Se trataba de la primera batalla definitiva de su pontificado, y tanto Benelli como Gañón le habían asegurado que no podía evitarse ni posponerse. De vez en cuando apartaba los ojos del sagrario y del crucifijo para consultar su reloj. Todavía tendría que soportar 12 horas y media de inquietante expectación. Porque el encuentro con Baggio, ahora veremos que se pospuso hasta la tarde. A las 10 de la mañana el Papa cogió el teléfono en su estudio y llamó a la oficina de la Sagrada Congregación para los Obispos. Con cierta timidez preguntó si el cardenal Sebastiano Baggio estaba libre para atender su llamada. Cuando le preguntaron quién llamaba, Juan Pablo respondió simplemente: "Il Papa". El empleado nervioso irrumpió ante su superior y un grupo de obispos africanos para informarle de la llamada. El Papa Juan Pablo expresó su deseo de reunirse con Baggio ese mismo día. Cuando el cardenal respondió que su agenda estaba especialmente cargada y preguntó si podrían reunirse al día siguiente, el Santo Padre le propuso verle después del horario de oficina. Esta tarde, entonces, en mi estudio. Como desee su santidad, aceptó el prefecto. Unos minutos antes de las 8 de la noche, un fuerte golpe en las puertas de los apartamentos papales anunció la llegada del cardenal. Era una hora inusual para una reunión, y también era inusual que no hubiera nadie más presente. A los guardias suizos les dijeron que esperaran al cardenal. La puerta se abrió y el cardenal Baggio entró.
Los dos hombres, probablemente las figuras más poderosas de la Iglesia católica, se enfrentaron a través del escritorio. La tensión era palpable. La urgencia de la reunión y el hecho de que el Papa no quisiera posponerla ni un solo día hicieron pensar al cardenal Bayo que había llegado el momento de rendir cuentas. El arzobispo Gagnon y su bolsa de libros negros, repleta de documentación de sus 3 años de intensa investigación, estaban muy presentes en la mente del cardenal. Había sido acusado de tener vínculos con la masonería durante el pontificado de Pablo VI y había negado categóricamente y con vigor la acusación. Pero este era un papa diferente, no un hombre con el que había trabajado durante muchos años. El nuevo papa, un extraño, estaba libre de lealtades y celos que abundaban en los círculos curiales. Y había visto a Gagnon apenas unos días antes. ¿Cómo lo abordaría a él este nuevo ocupante de la cátedra de Pedro? El Santo Padre tenía sus propias razones para sentirse inquieto. De naturaleza conciliadora, se enfrentaba ahora tan pronto en su pontificado a una situación emocional y desconcertante. El hombre que tenía enfrente era uno de los miembros de más alto rango de la curia romana, un obispo que había prestado muchos años de servicio a la Santa Sede. La forma en que el Papa Luciani abordara las graves acusaciones que había escuchado sobre él tendría repercusiones en toda la curia. No importaba el camino que eligiera, su acción lo haría instantáneamente amigo o enemigo de muchos. Y si había de creer al cardenal Benelli, el cardenal se resistiría a los esfuerzos por ser destituido. Y podría ser implacable defendiendo su posición. La gravedad de las pruebas hacía evidente que había que hacer algo importante ahora, inmediatamente. El escándalo ya se había cocinado a fuego lento durante demasiado tiempo. Durante todo el día el Santo Padre había sentido la angustia de este encuentro en el fondo de su alma. Qué tentador habría sido posponerlo, aunque fuera un día, como había sugerido el prefecto. Pero una vez tomada su decisión, el Papa estaba decidido a actuar rápidamente para que su valor no le abandonara. La reunión duró unos 45 minutos. Nadie más estuvo presente. Y los únicos testigos del asunto, los guardias suizos, reportaron que se alzaron voces, lo que sugiere que fue muy conflictiva. Nadie, aparte del cardenal Bayo, supo lo que se dijo, ni qué pensamientos llenaron su mente al cerrar la puerta. Bueno, pues el resto es que esa misma noche, pues muere el Papa y se lo encuentran pues hacia la madrugada, al amanecer, pues muerto en su cama. Pero en otro libro, titulado En los secretos de Karol Wojtyła, escrito por Antonio Socci, se dice lo siguiente que pasó a continuación. Hay, en torno a la muerte de Juan Pablo I, una misteriosa historia relatada por uno de los más grandes teólogos de los tiempos modernos, Hans Urs von Balthasar, definido como un gigante de la teología del siglo XX. Por ello recibió el título de Pablo VI. Von Balthasar era un hombre muy estimado por Karol Wojtyła, que lo quería cardenal, y por Joseph Ratzinger, que junto con él y Henry de Lubac habían creado en los años 70 la revista teológica Communio. De Lubac definió a Balthasar como el hombre más culto del siglo XX.
Así, en 1988, von Balthasar, para Edición y Johannes, publicó un libro poco conocido, nunca traducido del alemán, titulado Erika Diario, y dentro textos de los diarios de Erika Holzak, elegidos por Hans Urs von Balthasar. Sor Erika Holzak, nacida en Basilea en 1903, se convirtió al catolicismo a la edad de 24 años a pesar de la fuerte oposición de su familia. Trabaja como docente, ingresa en una comunidad femenina reconocida por la Iglesia y tiene una importante experiencia humana en el Concilio Vaticano II, durante la cual fue secretaria del profesor Fellner, teólogo y miembro del Consejo del Concilio. Luego ingresó en el Instituto Secular de la Comunidad de San Juan, comunidad de personas consagradas, nacida en 1944 de la colaboración espiritual entre von Balthasar y Adrienne von Speyer, también muy conocida. Sor Erika vivió numerosas experiencias espirituales en las que aprendió mucho sobre el amor de Dios. Balthasar explica en el libro que en los últimos años, cada noche se sentía atrapada en éxtasis hacia Dios. Estos podían durar de 2 a 5 horas, de las cuales solo rara vez podía informar algo cuando se despertó. Además, en los últimos tiempos, Erika murió en el 1987. Recuerden que estamos en 1978. Bueno, o sea, Erika muere 9 años después, se publica este libro de von Balthasar un año después, y este otro libro de Antonio Socci, Los secretos es también de la década del 2000, no recuerdo ahora mismo, hacia el final, pero no me acuerdo ahora mismo el año. Además, en los últimos tiempos, Erika recibió la presencia cada vez más frecuente de la Virgen, San Ignacio, y Adrienne von Speyer, la fundadora, ¿no? De algún modo, de donde ella está. Esta experiencia mística, explica Balthasar, se caracteriza por la disposición de Erika a recibir revelaciones sobre acontecimientos eclesiales que aquí, precisa Balthasar, solo se insinúan. Particularmente extrañas son las visiones sobre el asesinato del Papa Luciani, con quien se encontró después a menudo, es decir, en visión. Balthasar dice 2 cosas importantes. Sí, es una revelación privada que debe interpretarse adecuadamente. 2. Erika no sabía absolutamente nada sobre el libro de David Yalop que se escribió sobre la muerte de Luciani. Señala Erika. Inmediatamente después de la muerte del Papa Luciani, incluso antes de su entierro, de repente lo reconocí mentalmente en Dios, cerca de mí. Él estaba allí, tan seguro y tan real como los ángeles o los santos. Él estaba radiante y feliz. Pero yo no vi nada, lo supe con el corazón o con mi persona. Todo en el mundo es parte de Dios. Luego, más adelante señala, anoche, casi al final de la oración, en el mundo de Dios me fue dado saber algo muy claramente. La noche en que fue asesinado, 2 hombres entraron en el dormitorio del Papa. Tenía una jeringa letal. El otro solo tenía que vigilar. El Santo Padre se despertó e inmediatamente comprendió que querían matarlo. También vio al segundo hombre. No quiso defenderse. Aceptó voluntariamente la muerte por amor. Todo sucedió muy rápidamente. La querida Madre de Dios me mostró que el Santo Padre se encomendó totalmente a ella en el último momento, recomendándole también a la Iglesia y al futuro pontífice. Eric añade, si no me equivoco, más tarde el segundo hombre, por ser un conspirador, fue asesinado por el primero. Lo típico.
Y concluye: me quedé realmente impactada. Pero después Jesús me dio mucha paz. Entonces me dijeron que lo que aprendí sobre la muerte de Juan Pablo no era un final, sino un comienzo. Palabras misteriosas, cada cual que las piense. Una vez mi espíritu estuvo en contacto íntimo y vivo con el Papa muerto, me hizo comprender que le importaba que el actual Papa, Juan Pablo II, supiera que había muerto por amor a Cristo y por amor a la Iglesia. Bueno, se ha especulado muchas cosas, etc. El propio autor del libro que ha contado todos los encuentros, etc., dice que Gañón dice, hay muchas formas de matar a un hombre, ¿no? Y que, bueno, pues que le pudo dar un infarto, como fue la versión oficial. Por supuesto que no hubo autopsia, nada se supo más, y tampoco concordaba con las cosas que se decían haberse encontrado. Pero en cualquier caso, lo que se ha especulado mucho, si fue asesinado o no fue asesinado, aquí está este dato. Y en otro libro, lo que sí que, o sea, que pudo llevarse la primera teoría de esta de Gañón y del libro del grado 33, el asesinato del padre Charles Moore, es pues eso, el sofoco que se llevó de la entrevista que tuvo con Baggio justo antes de irse a dormir. Pero evidentemente no, aquí parece que no fue ningún sofoco. De hecho, el Papa no tenía ninguna dificultad, tenía 65 años. Segundo, no tenía ningún antecedente de corazón ni nada de eso, como otras veces se ha publicado, etc. Y tercero, bueno, pues en otro libro he visto que ya estaba encargado lo que aquí se describe, pero no estaba encargado por Baggio, sino que estaba encargado por el otro que dice Gañón, estaba por los que llevaban la parte de la masonería que llevaba el Banco Vaticano, el IOR. Bueno, no sé si coincidieron en el tiempo, si es así exactamente o no, pero aquí están los datos de cómo la masonería se movió. Luego el Papa Luciani le habla del Sínodo de los Obispos convocado por su sucesor, Sínodo Extraordinario, 20 aniversario de la conclusión del Vaticano II, que Juan Pablo II convocó entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre de 1985. Luciani explicó que por deseo de la Madre de Dios quiso ayudar al Sínodo de Obispos y por eso ella lo llamó y él protegerá de manera particular a su sucesor. Más tarde a Erika le pidieron orar para que los jesuitas se sometan a las importantes decisiones del Santo Padre. Esta parte, la conozco, la he leído el libro de Malachi Martin acerca de los jesuitas y todo esto que pasó, pero no me ha dado tiempo a poner nada ya en esta sesión. Continuamos y sigo con el tercer intento de entregar el material al Papa. Claro, ya los dos primeros papas, el primero lo rechazó, el segundo se murió. Ahora, ¿qué hacemos con el tercero? Pues tal como lo cuenta como lo cuenta padre Charles Moore, dice lo siguiente. Casi 4 meses suspiró Gañón. Charles Moore era como el chofer de Gañón. 4 meses para los canallas ocupados y desesperados por cubrir sus huellas. Parece que nuestro nuncio en Irán tiene una necesidad urgente de explicarse ante el nuevo pontífice. No puede esperar hasta que el protocolo diplomático le llame a Roma. Tiene que ser ahora. Bognini pregunta. El mismo abogando por él. El cardenal Villot, afirmé en lugar de preguntar. Los cardenales Villot y Baggio, corrigió. Ellos lo quieren de vuelta en Roma. ¿Te lo puedes imaginar? Quieren que el Papa le reciba y le diga:
Todo está perdonado, hemos matado el ternero cebado, vuelve a casa, querido hijo. Pero es un masón, protesté enérgicamente. ¿Por qué lo enviaron a Irán en lugar de directamente al infierno? No tiene sentido para mí. Nunca lo ha tenido y nunca lo tendrá. Ya le expliqué todo eso, dijo el arzobispo. Se hizo para evitar más escándalos. Esa al menos fue la respuesta que recibí cuando hice la misma pregunta que usted acaba de hacer, la misma pregunta que hizo el cardenal Staffa y el cardenal Odi y Benelli. Cuando terminé mis asuntos, sin saber cuánto tiempo estaría, y ahora ya esto es llevándolo, y ahora ya está esperándole como chofer a ver si baja de la audiencia con el Papa. Cuando terminé mis asuntos, sin saber cuánto tiempo estaría el arzobispo Gañón con el Santo Padre, volví al coche para estar preparado y esperándole en el momento que apareciera. Después de terminar las laudes, la lección divina, casi había terminado un tercer rosario cuando el sonido del silbato metálico del guardia llamó mi atención. Salí del coche y me apresuré a ir hacia Gañón para coger su bolsa, mucho más ligera. No dijo nada hasta que estuvimos en el coche, raro para su carácter. Por favor, don Carlos, ¿sería tan amable de llevarme a casa? Cuanto antes lleguemos, mejor. Y luego hubo un silencio total. Un silencio que respeté y guardé casi como un deber sagrado. Lo había entendido, interpreté claramente su tono, su expresión y su silencio como síntoma de una migraña. Deduje que la audiencia entre el visitante apostólico y el nuevo papa no había salido como él esperaba. Sin mover la cabeza, vislumbré la expresión de dolor de mi amigo y pude comprobar que la audiencia había ido muy mal. No, la audiencia había sido un desastre. En diversos vídeos de YouTube y fuentes oficiales se puede obtener más información que en el libro sobre esa entrevista entre Juan Pablo II y Eduard Gañón. Básicamente las cosas que se dicen en esos vídeos y en fuentes oficiales, a veces también el padre Charles Moore en esos vídeos, se puede sacar lo siguiente. Juan Pablo II confirmó a todos los cargos curiales tras su elección. Si fue común decir todos sois buenos, pues yo soy ahora el Papa, me habéis nombrado a mi Papa, pues yo, como todos sois buenos, todos confirmados. Lo cual incluía al cardenal Bayo, lógicamente. Entonces, Benelli, que había sido pues el principal para conseguir que Juan Pablo II fuera Papa, pues una vez ya que era Papa, tuvo que insistirle a Juan Pablo II para que recibiera a Gañón. Porque Juan Pablo II la preferencia pastoral estaba en los viajes, no era en hacer caso a la curia, sino en llevar el evangelio él mismo, pues personalmente a todos los extremos del mundo. Y entonces, cuando tuvo la reunión, pues no le dio la importancia debida a las acusaciones de aquella investigación, ni tampoco le dio una necesidad o prioridad a los cambios que tenía que hacer. De hecho, Villot, como secretario de Estado, muere de cáncer al mes de ser Papa Juan Pablo II y es sustituido por Casaroli. Y Benelli también muere muy pronto de infarto tras anunciarle que iba a ser secretario de Estado. El propio Juan Pablo II tiene la misma idea de ponerle, pero le da un infarto masivo con 61 años y muere. Juan Pablo II fue informado en la reunión de Gañón de la situación del Banco Vaticano y también fue informado por Gañón de una amenaza seria contra su vida, a la que Juan Pablo II no le dio credibilidad.
Venía de un país en donde eso era inimaginable, ¿no? Que hubiera un atentado contra el obispo, contra el cardenal, y dice, ¿quién quiere esas cosas del Papa, no? Con lo cual, pues evidentemente había salido muy mal la audiencia. Ahora bien, una vez que sufrió el atentado, casi 2 años después de esta entrevista, que fue en febrero del 79, pues un poco más de 2 años, pues pidió que inmediatamente que estuvo lúcido, lo que preguntó es que buscaran a Gañón. Gañón se había ido de Roma y estaba en Colombia, pues el que era lo que le gustaba, ser misionero y haciendo allí su trabajo. Ahora, una vez que volvió Gañón, que le había advertido de una amenaza seria contra su vida y que ya se ha restablecido el tema, pues Gañón siempre Juan Pablo II siempre mantuvo a Gañón en Roma, y lo hizo cardenal, en concreto en 1985. O sea que, pues eso, 4 años después. Y en 1983, pues 2 años después de que ya llevaba 10 años, cambió a Bayo, lo cambió de la Congregación de los Obispos, que Bayo muere en 1993. Bueno, entonces hay distintas cosas en donde podemos ir viendo cómo funcionaba Bayo como prefecto de la Congregación de Obispos. Una de las cosas que se puede seguir bastante bien en los libros del cardenal Herranz es pues el proceso de obtener el Opus Dei, el ser prelatura. Como de la prelatura tenía que ver con la Congregación de los Obispos. Como era la Congregación de los Obispos tenía que ver el cardenal Bayo. Por tanto, muy interesante seguir ese proceso, tal como lo cuenta el cardenal Herranz, y vamos a ver algunas cosas, ¿no? Dice, el 3 de marzo de 1979, el cardenal Bayo, prefecto de la Congregación para los Obispos, regresó de su audiencia semanal con Juan Pablo II con un encargo especial. El Papa le encomendó que su dicasterio llevara a cabo los trabajos pertinentes y precisos para estudiar la posibilidad y, en su caso, la modalidad de transformación del Opus Dei en prelatura personal. El 28 de junio, los cardenales miembros de la Congregación de los Obispos se reunieron para deliberar sobre la documentación que se había enviado a cada uno y decidir acerca de la petición presentada por el Opus Dei. Estamos hablando del 28 de junio de 1979. La conclusión, aprobada por el Papa y comunicada a don Álvaro por el cardenal Bayo en carta del 18 de julio de esa reunión, es que esta determinación en latín, dilata et compleantur acta, que significa se retrasa la decisión y mientras tanto se pide completar la documentación presentada. Bayo explicaba delicadamente en su carta que ese dilata obedecía a la novedad y la complejidad del problema. No suponía en modo alguno una prevención hacia el Opus Dei, cuyos méritos han sido unánimemente reconocidos. Bayo, siempre estupendo. Luego pedía oficialmente los nuevos documentos y las aclaraciones y precisiones que habían requerido los miembros de la congregación sobre la naturaleza y finalidad del carisma del Opus Dei, sobre la extensión de las actividades apostólicas, etc. Al ver la decepción en la gente del Opus Dei, don Álvaro exhortó a todos a ser perseverantes sin desalientos estériles. Y recordó la traducción que el padre, en el ámbito de la terminología de la curia romana, solía dar a la expresión dilata. Significaba para San José María, tienes razón, pero no te la podemos dar todavía. Bien, entonces pasa un poco de tiempo, estábamos, si se fijan, en el 18 de julio, pasa un poco de tiempo y dice, es diabólico. Dice, así se expresó Monseñor Marcelo Costalunga, subsecretario de la Congregación para los Obispos, cuando fui rápidamente a informarle de lo que estaba pasando.
qué había pasado desde el 18 de julio. Fue a informarle a su casa de verano. Lo que estaba pasando era esto. El informe sobre la transformación del Opus Dei en prelatura personal y la carta complementaria enviadas por don Álvaro al cardenal Bayo y objeto de un estudio reservado de la Santa Sede habían sido remitidos por alguien, persona o institución, tanto a los obispos como a la prensa de muchos países del mundo, presentándolos de un modo tremendamente parcial y tendencioso. Era agosto. Por indicación de don Álvaro, informé a Costalunga de las noticias que llegaban a Vilatevere acerca de muchos obispos. Acudían a los consiliarios de la obra en las distintas naciones para decirles que habían recibido un escrito anónimo junto con las fotocopias de los 2 documentos reservados sobre la petición del Opus Dei de ser transformado en prelatura personal. ¿Qué significaba aquello? Le preguntaban a los consiliarios. Alguien deseaba obstaculizar a toda costa, con medios inmorales, la buena marcha de los trabajos que, por expresa indicación del Papa, se efectuaban en la Santa Sede. Las fotocopias de los documentos sustraídos de la Congregación para los Obispos, además de constituir un dossier incompleto, venían presentados como si el Opus Dei pretendiese eximirse de la legítima potestad de los obispos diocesanos y aún imponerse a ellos, convirtiendo en una diócesis universal, una especie de pequeña iglesia dentro de la iglesia. No sé por qué me he saltado que esto fue publicado también por el New York Times. Como consecuencia, se alertaba al episcopado para que se opusiese a los trabajos que en ese sentido se realizaban en la Santa Sede. Era una maniobra increíble. ¿Dónde se estaba dando esta maniobra? Pues a documentos robados en donde mandaba Bayo. Publicados, mandados anónimamente a no sé cuántos miles de obispos o centenares de obispos, y además publicado en el New York Times, curiosamente. El cardenal Bayo, consternado e indignado, informó en una audiencia al Santo Padre. Y por carta del 17 de noviembre, tras aludir a esa violación del secreto pontificio y a la tendenciosa e irreverente presentación del dossier, escribió a don Álvaro: me apresuro a comunicarle que he referido ampliamente sobre el grave asunto al sumo pontífice, el cual lo ha deplorado severamente, confirmando al Opus Dei su paterna simpatía. Bueno. Su santidad también ha confirmado a la Sagrada Congregación para los Obispos el mandato para proseguir el estudio hasta la conclusión. Bayo comunicaba además otras 2 buenas noticias. La primera, que el dicasterio había enviado una circular a todos los nuncios de las naciones en las que trabajaba el Opus Dei, alertándoles sobre esta maniobra inmoral, que falseaba los hechos con la intención de manipular y confundir al episcopado. La segunda noticia era que el Papa había aprobado la constitución de una comisión paritaria o mixta, compuesta por representantes de la Congregación de Obispos y del Opus Dei, para el estudio técnico, jurídico, teológico e histórico de todas las cuestiones necesarias. Esa tarea duró todo un año, hasta que el 19 de febrero de 1981, casi más de un año, con la sola interrupción de los meses de verano, fueron 25 largas sesiones de trabajo intenso y con frecuencia también tenso, sobre todo al principio. El cardenal Bayo presidió la sesión final y los componentes de la comisión firmamos los 2 volúmenes que recogían las conclusiones del trabajo, favorables a la transformación del Opus Dei en prelatura personal. En total 600 páginas. El primer volumen contenía el estudio técnico realizado y las conclusiones unánimemente aprobadas. El segundo volumen recogía toda la documentación histórica y actual que el Opus Dei había presentado, con objeto de justificar su petición y facilitar el estudio ordenado por el Romano Pontífice. El 4 de abril de 1981, el cardenal Bayo entregó al Papa el estudio y las conclusiones de la comisión, junto con el Código de Derecho Particular del Opus Dei.
el proyecto del estatuto propio de la posible prelatura. El Papa deseaba examinarlo personalmente. En otra audiencia posterior dijo al prefecto de la congregación que el 16 de mayo le daría su respuesta. Vamos llegando otra vez al verano 1981. Sin embargo, sorprendentemente, una nueva acción diabólica de más resonancia y alcance aún que la primera lo iba a impedir. Todo esto de que el Papa le... ¿Cuál era esa? Pues le iba a responder el 16 de mayo, pero claro, el 13 de mayo del 81 pasó a lo que pasó. 3 días antes de la fecha fijada, con el cardenal Bayo, el vicario de Cristo estuvo a punto de morir asesinado. El 20 de julio, el cardenal Bayo me comunicó una buenísima noticia. Ayer me llamó por teléfono Monseñor Stanislao para preguntarme si podía ir unos minutos al Gemelli, porque el Papa deseaba ver. La llamada me sorprendió gratamente. Podría saludar personalmente al Santo Padre, saber cómo estaba, pedirle su bendición y desearle un rápido restablecimiento. Pensé que quizás quería hablar conmigo de algún asunto de gobierno, porque no habíamos podido despachar durante bastante tiempo, 3 meses, 2-3 meses, y se habían acumulado bastantes expedientes. ¿Cuál le llevo?, me pregunté. Todos eran importantes, pero no sabía si era delicado plantearle asuntos de gobierno en esas condiciones. Al fin decidí no llevar ningún papel, aunque preparé mentalmente algunos temas por si preguntaba por ellos. Nada más entrar en la habitación después de saludarme afectuosamente, el Papa me dijo: Eminencia, le he llamado porque deseo que siga adelante con el estudio de la transformación del Opus Dei en prelatura personal. Supe así que Juan Pablo II examinó antes del atentado la documentación que yo le llevé al concluir los trabajos de la Comisión Técnica Paritaria y concretamos cuál podría ser el paso siguiente. El cardenal estaba profundamente impresionado por el interés demostrado por el Papa, a pesar de su enfermedad, y comentó: verdaderamente esto es de Dios. A don Álvaro le dijo: te piropo, esto es de Dios. El prefecto de la Congregación para los Obispos me contó esta conversación en cuanto que yo era miembro de la comisión paritaria, a cuyas conclusiones se había referido el Papa. Por eso añadió que probablemente la comisión o algunos de sus miembros podían ser aún llamados a trabajar según las necesidades de la fase posterior de estudio después del verano. Sin embargo, el diablo no se toma vacaciones, tampoco esta vez. En el mes de agosto de 1981, otra vez en verano, utilizando el mismo sistema del verano de 1979, volvió a repetirse la operación calumniosa contra la transformación del Opus Dei en prelatura. ¡Qué casualidad! ¿Otra vez? Y esta vez con una variante. Ya no se trataba de fotocopias sustraídas y compuestas con una intención concreta, sino de un texto fabulado. Los obispos empezaron a recibir una carta anónima remitida por un supuesto miembro del Opus Dei que trabajaba en la Santa Sede, que se quejaba al episcopado mundial de la pretensión de la obra de convertirse en una especie de diócesis universal o iglesia paralela, autónoma respecto a la jurisdicción de los obispos diocesanos. El texto se notaba redactado por algún eclesiástico, a juzgar por su estilo, y quería dar la sensación de apertura de conciencia. Cuando se enteraron los demás miembros de la comisión paritaria, que habían trabajado rigurosamente durante todo un año analizando, preguntando y estudiando la realidad del Opus Dei, la indignación fue general. Don Álvaro, con su estilo a la vez sosegado y diligente, dejó claro una vez más que el Opus Dei no pretendía en absoluto, como constaba en el proyecto de los estatutos examinados por el Papa, cambiar el tipo de relación con las autoridades eclesiásticas territoriales. Y aquella fantástica carta anónima, cuya falsedad pudimos acreditar los pocos miembros del Opus Dei que trabajábamos en la Santa Sede, no consiguió detener el proceso. Efectivamente, el paso al que Bayo se había referido a raíz de su audiencia del 20 de julio con Juan Pablo II en el Gemelli fue la constitución de una comisión especial de cardenales,
presidida por el prefecto de la Congregación para los Obispos, que debería examinar las conclusiones de la comisión paritaria de estudio y los estatutos de la futura prelatura. Todo bajo Baggio, todo lo que ocurría era bajo Baggio. Fue una muestra más de prudencia de Juan Pablo II en sus decisiones de gobierno. Deseaba que dieran también su parecer los demás cardenales directamente interesados, entre otros los prefectos de las congregaciones para el clero, para la evangelización de los pueblos y para las iglesias orientales, así como el presidente del Consejo Pontificio para los laicos. Esa comisión especial dio su dictamen favorable el 26 de septiembre de 1981. Conocido tal parecer, el Santo Padre, en audiencia a Baggio el 7 de noviembre, manifestó su propósito de erigir el Opus Dei en prelatura personal y aprobar los estatutos. Antes de formalizar su decisión, indicó que se enviase a los obispos de las diócesis donde trabajaba el Opus Dei una nota informativa, no los documentos que habían estudiado, sino con las características de la prelatura que iba a elegirse, para que pudieran conocer exactamente la composición y el ámbito jurisdiccional de la futura institución, y para que hiciesen las observaciones que consideraran oportunas. El 5 de agosto, en audiencia a Baggio, en Castel Gandolfo, Juan Pablo II aprobó y decidió que se publicara una declaración sobre la elección del Opus Dei en prelatura personal. 5 de agosto de 1982 ya. Preparada por la Congregación para los Obispos. Solo faltaba determinar la fecha de publicación, así como los comentarios oficiales que deberían acompañar. El 19 de agosto, el cardenal comunicó oficialmente a don Álvaro esa decisión del Papa. La alegría fue inmensa e inmenso también nuestro agradecimiento filial al Señor, porque estábamos llegando al final de un largo camino. Se iba a hacer realidad la intención especial de nuestro fundador. Más tarde, estando varios reunidos con don Álvaro, alguien, aunque gozoso, comentó perplejo: después de tantos años, rezando por esta intención, después de encomendarla anteayer a San Pío X y ayer a Santa María Reina, se hace pública la decisión del Papa hoy, un lunes 23, un día cualquiera. No, hijo mío, no es un día cualquiera. Hoy es el aniversario de la locución divina a nuestro Padre. Esta es la gran misericordia que esperábamos. Emocionados, caímos en la cuenta entonces que 11 años antes, el 23 de agosto de 1971, estando en Villa Sant'Agostino, al norte de Italia, el padre, el fundador de la obra, después de celebrar la misa, sintió como si se le grabasen a fuego en el alma estas palabras: Adeamus cum fiducia tronum gloriae ut misericordiam consequamur, que significa: vayamos con confianza al trono de la gloria para conseguir misericordia. Don Álvaro nos explicaba el sentido de las palabras. El trono de la gloria se refería a la Virgen Santísima. Casi la misma frase que una carta de San Pablo, que la diferencia no es que en la carta de San Pablo dice trono de la gracia y aquí dice trono de la gloria. Y entonces don Álvaro explicaba: el trono de la gloria se refería a la Virgen Santísima. El trono de la gracia es Dios, el trono de la gloria, la Virgen. De modo semejante a la invocación sede sapientia, asiento de la sabiduría. La publicación al final fue a las 12, el día 27 de noviembre de 1982, hora de la publicación de la noticia. En el Observatorio Romano, don Álvaro reunió a todos en el oratorio de Santos Apóstoles para comunicar junto al Sagrario el cumplimiento de la gran misericordia del Señor tantos años antes implorada. O sea, en agosto estaba como ya todo decidido y hecho. ¿Qué fecha se publica? Pues fue en noviembre. En la tertulia comentó el propio don Álvaro, con su habitual sencillez y sentido sobrenatural, de la espontánea emoción que había tenido al dar la noticia en el oratorio de Santos Apóstoles. Sustituir la jaculatoria Cor Mariae Dulcissimum iter paratutum, que lo decía mucho San José María, corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro, por la nueva corazón María dulcísimo de María, conserva el camino seguro. Qué curioso.
ha sido el Espíritu Santo que me lo inspiró en ese momento, porque yo no pensaba hacer ese cambio. Y añadió que deberíamos seguir rezando mucho para que la Virgen asegurara la autenticidad y firmeza del camino abierto. Los hechos demostrarían en los años posteriores la acertada intuición de don Álvaro. Esto lo dice un libro publicado en el año 2007. Y en realidad es en el 2023 cuando se está viendo con toda la fuerza del ataque a aquella solución que se hizo en el 1982 y que casualmente el prelado de la obra en aquel momento pues sintió la necesidad de pedirle a la Virgen que conservara el camino seguro. Por eso dice, acertada intuición de don Álvaro. Bueno, lo curioso es eso, que bajo Bayo, pues no una, sino dos veces, se dan ese tipo de extrañas filtraciones de algo pues que el Papa quería. Para entender un poco cómo funciona la cosa aquella, ¿no? De masones, masonería eclesiástica, en fin, curia, etc. El 15 de abril del 2000 escribí a Monseñor Rilco, el cardenal Herranz. Excelencia reverendísima, le agradezco de corazón el amable regalo del libro I Movimenti nella Chiesa, con las actas del Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales, que había tenido lugar en mayo del 98. Publicadas por el Consejo Pontificio para los Laicos. Bueno, o sea que había habido un Congreso Mundial, el año 98 ya, hacía 18 años o 16 años, que el Opus Dei era, pues, prelatura personal. Dice, he leído todo con sumo interés. Ahora bien, en una de las ponencias del Congreso se formulaban afirmaciones poco correctas desde el punto de vista jurídico canónico. ¿Qué afirmaciones eran esas? Además, su autor repetía una vieja tesis sobre las prelaturas personales, sostenidas por un canonista alemán, hoy ampliamente superada tanto por la doctrina mayoritaria de los canonistas como por la realidad de los hechos y por el propio magisterio pontificio. ¿Cuál era la vieja tesis? Por esto, todo ello en la misma carta me pareció oportuno hacer la siguiente precisión. Es contrario al derecho y a la realidad decir que las prelaturas personales sean de carácter exclusivamente clerical. ¡Oh, sorpresa! Esto se decía ya en el año 98 en un congreso por un canonista alemán. Y que los laicos solo puedan ser cooperadores externos de las mismas. No sé si les suena que esto es lo que ahora se está diciendo de los motus propios de Francisco. Lo que se quiere hacer con el Opus Dei, que las prelaturas personales sean solo de carácter exclusivamente clerical. Esto ya se decía en el 98. Se publica en el 2007, parece que no pasa nada, pero llega el 2023 y el 2022, y es exactamente esto lo que el Papa está moviendo otra vez, porque hay otros cardenales que mueven esa otra cuestión antigua. En efecto, en la Constitución Apostólica Utsit, con la que el propio legislador del Código de Derecho Canónico erigió la primera prelatura personal, se sanciona que la prelatura del Opus Dei está integrada por sacerdotes y laicos, varones y mujeres. Aquí estamos como queriendo explicarle algo a un señor que 2 años antes lo había dicho en un congreso y hoy en día nos viene muy bien escucharlo porque es exactamente lo que se está explicando en el 2023 dentro de la curia romana, y que es orgánica y al mismo tiempo indivisa, por lo que los sacerdotes como los laicos se hallan bajo la potestad de la jurisdicción del prelado, sin que ello constituya una iglesia particular. O sea, vamos viendo como los temas, unas veces, pues que no interesa, es una cosa de Dios. Oye, es maravilloso, qué suerte tienes que te ha tocado una cosa que el Papa quiere,
tal, oye, qué casualidad, oye, se han filtrado las cosas por 2 veces consecutivas en el proceso de trabajo y no sé qué, no sé cuántos. Han pasado 16 años y, joder, hay uno ahí que lo vuelve a poner por escrito en un congreso. Pasan unos 23, pasan 25 años caray, y es de lo que se está hablando otra vez. O sea, es que la masonería es cíclica, no pierde hueco, vamos consiguiéndolo, ¿no? Poco tiempo después de enviar esta carta por la que Monseñor Rilco expresó agradecimiento, el legislador que había promulgado el vigente Código de Derecho Canónico y la Constitución Apostólica UTSIT reiteró las mismas ideas en un discurso a la prelatura del Opus Dei. Dijo en efecto Juan Pablo II: estáis aquí en representación de los diversos componentes con los que la prelatura está orgánicamente estructurada, es decir, de los sacerdotes y los fieles laicos, hombres y mujeres encabezados por su prelado. Hoy en día es de lo que se está exactamente hablando, de que no es así. El Opus Dei no puede seguir siendo así. Vale. Esta naturaleza jerárquica del Opus Dei, establecida en la Constitución Apostólica con la que erigí la prelatura, nos puede servir de punto de partida para consideraciones pastorales ricas en aplicaciones prácticas. Deseo subrayar ante todo que la pertenencia de los fieles laicos tanto a su iglesia particular como a la prelatura hace que la misión peculiar de la prelatura confluya en el compromiso evangelizador de cada iglesia particular, tal como previó el Vaticano II al plantear la figura de las prelaturas personales. Hoy ya se ataca a lo que dijo el Concilio Vaticano II para poder mover todo esto. La convergencia orgánica de sacerdotes y laicos es uno de los campos privilegiados en los que surgirá y se consolidará una pastoral centrada en el dinamismo nuevo, al que todos nos sentimos impulsados después del gran jubileo. Es sorprendente cómo las cosas van y vienen y no se pueden dar por terminadas ni hecho y tal. Pero también es sorprendente lo siguiente que he ido encontrando en distintos libros sobre la relación del cardenal Baggio pues con el Opus Dei y con otras cosas del Opus Dei, incluso pues con San José María. Ahora vamos a ver. Pues en la beatificación de San José María el día el 17 de mayo de 1992, cuenta el cardenal Herrán lo siguiente en su libro. Baggio conoció a San José María en 1946. Caramba, o sea, él no es prefecto hasta 72 o 73. No empieza a nombrar obispos hasta el 73, pero vea. Conoció a San José María cuando era un sacerdote recién llegado a Roma. Y él asesor, que era función correspondiente al actual de secretario en la congregación de los obispos. Ya no era el prefecto, pero desde el 46 era el secretario de la congregación de los obispos, entonces llamada congregación consistorial. Caramba. Pronto nació una cordial amistad entre los dos. Un recuerdo de la amistad entre San José María y el cardenal Baggio. Hay otros muchos recuerdos, pero este es uno. Baggio conservaba en lugar destacado de su biblioteca un ejemplar de Camino con esta dedicatoria en italiano. Al queridísimo Monseñor Sebastiano Baggio. Con un fuerte abrazo y una petición de oraciones. Roma, febrero de 1952, José María Escrivá de decía Baggio, lo conservo como una reliquia. Aquel día donde se iba a dar la beatificación. Cuando el cardenal falleció en marzo de 1993, un año después de la beatificación, su hermana Teresa envió a don Álvaro este ejemplar de Camino que se conserva en la llamada Galería de las Reliquias en Villatevere. Qué curioso. Ser masón no impide ser santo. Y ser amigo de un santo. Y ser santo no impide ser amigo de un masón, porque supongo que porque no lo detecta, supongo, lógicamente, ¿no? Su hermana Teresa, el día aquel de la beatificación,
me abrió la puerta del apartamento y me felicitó cuando por la mañana del 17 de mayo de 1992 fui a recoger al cardenal Bayo a su domicilio para asistir juntos a la beatificación del fundador del Opus Dei. En el momento era arzobispo, el hoy cardenal Herranz, ¿no? El que va a recoger. Tanto había una amistad, que dice, pues yo voy a recogerle, ¿no? Ya estaba mayorcito, ya estaba tal. Bueno. Aunque Bayo, de 79 años, se encontraba ya enfermo, con algunos disturbios cardíacos y tenía dificultad para caminar, quiso estar presente en la ceremonia. Mientras atravesábamos la plaza de la Città Leonina, camino del brazo izquierdo de la columnata de Bernini del portón de bronce, me dijo: hoy es un gran día para la Iglesia, no solo para el Opus Dei. Al salir al Sagrato, cuando divisó desde allí a la muchedumbre que abarrotaba la plaza de San Pedro y se extendía por la vía de la Conciliazione hasta perderse, el cardenal exclamó rebosante de gozo: ¡qué maravilla! Poder asistir a la beatificación de un sacerdote del que puedes decir que era tu amigo. Mi amigo Monseñor Escrivá. Bayo se situó en primera fila, a la derecha del altar junto al resto de los cardenales, hasta 33, que acudieron allí. Algunos cardenales más amigos de los que estaban allí sentados eran Ratzinger, Felici, Mayer, Sodano, Gañón. A continuación dice: relator de la causa del beato José María en la Congregación de las Causas de los Santos. Padachín y tal, iba a decir. O sea, el día de la beatificación de San José María, allí estaban sentados como cardenales Bayo y Gañón. Y además a Gañón le había tocado ser el relator de la causa, que se estaba aquel día beatificado. Es increíble las vueltas que da la vida, ¿no? Todo esto es. Detrás estábamos más de un centenar de obispos, sobre todo de la Curia Romana y de España. Al final de la ceremonia de beatificación, refiriéndose al padre, Bayo me repitió: su personalidad me impresionó siempre, por la hondura sobrenatural de su conversación, por la elegancia humana, por la finura de trato. El día que muere San José María, creo que es la segunda personalidad que llega para rezar delante de los restos es Bayo. Ya llevaba 2 años nombrando obispos. Es todo intrínsecamente, no pasa nada, no se ve nada, no sé, a que no se juntan 7 libros contando cada uno su parte.